Iniciamos grabación cuando gustes. Memoria visual arqueológica del Centro Histórico de la Ciudad de México, proyecto para una guía de visitantes urbanos en México Tenochtitlan. Este proyecto surge a partir de la idea de concentrar en un documento, en una guía de difusión y divulgación pública, la memoria visual arqueológica en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En los perímetros A y B del Centro Histórico, por lo menos podemos localizar 28, entre 25 y 28 lugares de interés arqueológico o de interés arqueológico visual a partir de imágenes de diferentes fuentes visuales. Pueden ser imágenes fotográficas, fotografías históricas o representaciones gráficas, ¿no? Que pueden ser cartografías, dibujos. A partir de estas fuentes visuales, lo que nosotros estamos observando es que hay una riqueza vasta de información a la cual nosotros le llamamos memoria visual arqueológica. Esta memoria visual arqueológica está constituida desde lo que llaman los historiadores un palimpsesto hasta lo que podemos referir como una multiplicidad fracturada de estratos arqueológicos, de estratos constructivos, etapas constructivas, en general procesos de vida y muerte, de los cuales nosotros como habitantes o visitantes del centro histórico no podemos ser aislados, ¿no? Estamos considerando una serie de memorias que están vivas, es decir, una arqueología viva, un proceso de transformación constante no acabado. En este sentido, lo que nosotros nos proponemos es, a través de una forma de arqueología visual, a partir de un montaje visual, generar distintos significados para los habitantes y los visitantes del centro histórico. A lo que me refiero con la arqueología en movimiento o sitios no acabados que no terminan de finalizar su constitución, nos estamos refiriendo a un proceso que distingue a cualquier lugar, a cualquier comunidad, a cualquier ciudad, que son básicamente el proceso de producción del lugar, de destrucción y de reconstrucción. Este tipo de procesos pues nos dejan saber más que de ruinas, de escombros, de huellas, de estratos que siguen transformándose, y esa transformación tiene que ver con nosotros, ¿no? Con los habitantes, tiene que ver con los visitantes. Entonces aquí la forma más clara es estos lugares de interés o estos lugares en donde se localizan memorias visuales arqueológicas, son sitios en constante movimiento. Es decir, sí hay ruinas, sin embargo el proceso de ruinización como tal conlleva una idea de que es un lugar finalizado. En este caso son lugares que están en constante movimiento, ¿no? Una arqueología viva. El proyecto se basa, siguiente por favor, se basa en tres preguntas que digamos son el motor más importante, que son las siguientes, en preguntas generales. Uno es, ¿de qué forma los habitantes y visitantes del centro histórico forman parte de esta multiplicidad de historias, ¿no? Particularmente nos referimos nosotros, y nos vamos a enfocar a la antigua Tenochtitlan, ¿no? Particularmente me refiero a que esta antigua ciudad, lo que fue México Tenochtitlan, es una parte fundamental para entender cómo deviene a ser el centro histórico lo que es, ¿no? En este caso nos vamos nosotros a enfocar a estas huellas, a estos rasgos de carácter arqueológico localizados
en lo que fue México Tenochtitlan. Entonces, regresando a la pregunta es, ¿en qué forma o de qué forma los habitantes, los visitantes, somos parte de esta multiplicidad fracturada, de estos estratos, de esta historia material, ¿no? Es decir, somos espectadores, somos observadores, o como se le llama en esta industria, en una serie de industrias culturales, somos consumidores, ¿no? O simple y sencillamente somos ocupantes del espacio, ocupamos el espacio, trabajamos, lo vivimos, y hay una relación en este sentido material, ¿no? La otra pregunta también importante es cómo se relacionan estos habitantes y los visitantes en el centro histórico con esta pluralidad de formas, de memorias, de escombros, de restos, de ruinas, y en particular cuando yo me refiero a las imágenes, a la fotografía, a la imaginería, me refiero al patrimonio arqueológico, ¿no? Cómo se relacionan o cómo nos relacionamos. Y por último, que también es fundamental, es cómo nosotros, a través de este proyecto, podemos contribuir a una apropiación de esa memoria visual por parte de los habitantes, por parte de los visitantes del centro histórico, en su entendimiento espacial, ¿no? En su vida cotidiana, en su comprensión sobre su propio espacio, sobre su geografía, ¿no? Más allá de contemplar una línea de tiempo, de una cronología autorizada que nos diga, bueno, a partir del México Tenochtitlan hay una serie de eventos. Más allá de esta visión, nosotros nos proponemos a través de las imágenes generar nuevos significados, ¿no? No es un proceso automático en el sentido de que ver nuevas imágenes, a través de nuevas imágenes vamos a entender nuevas cosas, no es así, pero consideramos que a partir de esta memoria visual, a partir de excavar en las imágenes, podemos generar nuevas imágenes de tal forma que nos relacionemos de otra forma con estas ruinas, con estos escombros, con esta parte del patrimonio, ¿no? Respecto al curso de acción que vamos a seguir, que es la siguiente, por favor. En el centro histórico, como en todo el país, como en la Ciudad de México, existen múltiples registros, ¿no? Particularmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico y el Programa de Arqueología Urbana, generan imágenes, fotografías como tal, ¿no? Nosotros vamos a considerar estas fotografías, que son de acceso público, para poder, en primer lugar, localizar por lo menos 10 lugares que parecen de interés para entender esta configuración en torno al Templo Mayor. Por lo menos vamos a empezar con 10, y la idea es extender, ¿no? Extender por lo menos a unos 18 lugares, entre 10 y 18 lugares. No necesariamente son sitios, pero sí son localidades que tienen algún tipo de referencia, ya sea evidencia arqueológica, evidencia visual, o simple y sencillamente referencias historiográficas, ¿no? Como serían las representaciones. Por ejemplo, respecto a alguna acequia, si bien hay contextos arqueológicos o evidencias arqueológicas, es más vasta la información de representaciones gráficas, de cartografía, ¿no? En este caso, lo que nosotros nos planteamos es, en primer lugar, partimos nuevamente, reitero, de esta idea de que existe una memoria visual arqueológica, y que esta memoria puede estar contenida, o que puede representarse, que puede ser desplegada a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es considerar 3 tipos de imagen. Una sería las que nos proporcionan imágenes fotográficas de acceso público, que ha producido por lo menos en 20 años el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
que sería literalmente el hallazgo, el espacio, el sitio arqueológico. En segundo lugar, alguna referencia fotográfica o visual, histórica, o puede ser del mismo hallazgo arqueológico, o puede ser alguna referencia, no sé, de hace 50 años del mismo lugar. Y por último, una tercera imagen fotográfica, que sería la imagen actual, es decir, cómo se ve actualmente ese lugar, ¿no? Y su significado actual que puede guardar para los habitantes, para los visitantes, ¿no? En este caso son una forma de montaje con base en 3 imágenes, que muy grosso modo o a grandes rasgos es el antes y después, ¿no? Es decir, el espacio arqueológico, el sitio, la imagen arqueológica, alguna referencia ya sea histórica o sobre el hallazgo, y en tercer lugar la imagen o fotografía actual, ¿no? Así como algún significado, ¿no? En este caso el montaje obviamente incluye una exploración sobre el lugar actual, ¿no? Es decir, no podemos localizarnos en la ruina que ya está acabada, que tiene su propia historia y además que hay especialistas que están trabajando en esta historia, sino cómo deviene a ser, cómo se transforma, cómo viene a ser parte de un escombro, cómo viene a reconstruirse, a renovarse, ¿no? Entonces, con base básicamente en boletines de prensa, en fichas técnicas de divulgación y difusión de acceso público y fotografías también públicas producidas por el INAH, nosotros vamos a seleccionar estos en principio 10 lugares y nosotros vamos a ir a estos lugares, ¿no? Vamos a explorar sobre la actualidad del lugar y vamos a producir una nueva imagen que puede ser, estamos trabajando si puede ser una imagen aérea, si puede ser incluso una imagen, una fotografía de retrato de alguna persona con la que estamos dialogando acerca del lugar, un librero, un comerciante o algún habitante. Estamos viendo si también puede ser incluso algún sonido, si puede ser alguna imagen no visual actual, ¿no? De tal forma que nosotros entonces tengamos este montaje a través del cual podamos generar algún otro significado, ¿no? Los objetivos del proyecto, por favor, son básicamente 2, es reconocer, promover y fortalecer un uso social de diferentes formas de memoria visual arqueológica correlativa a la antigua Tenochtitlan, ¿no? A la antigua Ciudad de México Tenochtitlan. En segundo lugar es producir un instrumento de divulgación o difusión donde al menos estos 10 sitios o lugares de carácter arqueológico referentes a la antigua Tenochtitlan puedan ser observados, ¿no? Por los visitantes, puedan ser observados con información muy precisa y somera por los habitantes del centro histórico, de estos 2 cuadrantes del centro histórico, ¿no? Y la idea es reconocer, apropiarse y reconsiderar su posición cotidiana en esta memoria visual, es decir, cómo somos parte de esta memoria visual, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar son estos sitios tentativos. Básicamente son, en principio, 15 sitios que hemos considerado. El primero es de donde parte todo espacialmente, de donde parte toda la investigación, es el Templo Mayor, el sitio y museo del Templo Mayor, que es de hecho donde se concretan, donde se concentran los trabajos, las investigaciones arqueológicas y principalmente también el consumo, ¿no? De esta memoria, de esta arqueología, de esta historia del Templo Mayor. El otro lugar es un contexto habitacional que se ubica en Justo Sierra. El tercer elemento es una ventana arqueológica que la mayoría de nosotros la conoce, que muestra, o a partir de esta ventana podemos ver
parte del gran basamento que está en la calle de Argentina. También tenemos otro lugar que nos parece fundamental, es el Palacio del Arzobispado. También contamos con otra imagen de carácter barrial, por así decirlo, en la colonia Morelos. Tenemos lo que antiguamente es Tepito, o lo que más bien actualmente es Tepito. Tenemos obviamente el basamento que está en Pino Suárez, que es la pirámide de Hécat. Está a un lado en la plaza Pino Suárez, un contexto que también se excavó, se realizó un salvamento, posiblemente de contexto de un calpulli o calpulli. Está también algo que es fundamental, si podemos pasar, es la penúltima, es una excavación a cielo abierto, extensiva, donde se salvaron o se resguardaron algunos contextos chinamperos que están en lo que hoy es San Antonio Abad, ¿no? Estas imágenes que ha producido el INAH, entonces, son el lugar visual, el lugar memorial que nosotros vamos a considerar para empezar a trabajar. Por ejemplo, entrando en el curso de acción, en lo que vamos a hacer, tenemos este hallazgo en las inmediaciones de La Merced, que nos dan cuenta de lo que era un antiguo temazcal, un baño de vapor, que también dan cuenta de lo que sería el barrio de Temazcatitlán. Este es un hallazgo que se hace cerca de la Casa Talavera. Allí hay trabajos, imágenes del salvamento arqueológico que contienen por lo menos 4 temporalidades, ¿no? No nada más arqueológicas, sino también coloniales e históricas, ¿no? En este caso, como un ejemplo, nosotros añadimos o seleccionamos una fotografía histórica que en este caso nos da cuenta de restos del Canal de la Viga y de la calle Manzanares a mediados más o menos del siglo XIX. En este caso, una tercera imagen sería una imagen actual, puede ser aérea, que puede ser una fotografía de alguna persona que esté trabajando, que esté dando algún testimonio del movimiento que hay, por ejemplo, en el mercado, del movimiento que hay, ¿no? De tal forma, entonces, que vamos a obtener, como lo menciono, tratar de, a través de 3 imágenes, obtener un nuevo significado y que la gente pueda ver en la transformación, es decir, no en los sitios acabados, no en el sitio arqueológico, no en el sitio histórico, en la imagen histórica o en la imagen actual, congeladas como tal, sino la transformación, es decir, yo cómo me identifico con esa transformación en el trabajo, en la forma en que yo me convivo con el mercado, con la Merced. Es decir, estamos hablando de la transformación del lugar, y en esa transformación estamos incluidos nosotros, ¿no? Es decir, más que el trabajo, más que la fuerza de trabajo como tal, me refiero a la obra de mano, ¿no? Es decir, quienes compran ahí, quienes han transformado, quienes incluso han excavado, quienes están ahí trabajando, quienes habitan ahí. A eso me refiero con obra de mano, quienes intervienen en ese lugar, ¿no? Y de esta forma nosotros planteamos que va a ser una manera en que yo, como habitante de esa zona, por ejemplo, me identifique, ¿no? Porque yo voy a comprar, porque yo también soy parte de ese proceso que tiene muchos años de duración y que en general nosotros le llamamos procesos en el tiempo profundo, ¿no? Y que empezamos a partir de la época mexica, por así decirlo, cuando esto era un contexto parte del contexto lacustre, parte de un contexto chinampero de intercambio, y cómo va a través del trabajo, de la obra de mano, de diferentes procesos, cómo deviene a ser lo que es actualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo inmediato o el resultado en corto plazo, básicamente, hay diferentes soportes para
registrar para dar cuenta de esto, pero en primera instancia nosotros visualizamos tres soportes. Uno, lo que sería un mapa interactivo donde nosotros localizamos los 15, los de 10 a 18 lugares, cómo los localizamos, en dónde se ubicarían estos lugares actualmente, en qué cruces de calles, en qué lugares está en el nuevo museo de la UNAM, si está en el Museo de Hacienda y Crédito Público, si está en una ventana arqueológica expuesta, si hay únicamente imágenes y ya no es accesible, que es la mayoría de los casos, sobre todo barriales o habitacionales, donde hay fotografías de salvamento, que yo les llamo fotografías de salvamento. Entonces, montar en un mapa interactivo y que los visitantes, o yo como habitante, yo como vecino del centro histórico, pueda ubicar, ¿no?, en torno al Templo Mayor, cuál es la distancia, cuál es, digamos, formalmente la sintaxis espacial, cómo se configuran todos estos lugares en torno al Templo Mayor. En este sentido, el otro, digamos, soporte que nosotros nos planteamos es una guía, ¿no? En este caso yo me refiero a una guía del caminante o una guía del visitante del centro histórico, que a mí me permita específicamente tener información de estos 10 a 18 lugares de carácter arqueológico visual, de carácter memorial, donde yo tenga básicamente la imagen del pasado, es decir, una imagen propiamente arqueológica, del contexto del sitio, de la excavación, del trabajo arqueológica, otra imagen del proceso, que puede ser del mismo hallazgo arqueológico, que puede ser una fotografía histórica, y una tercera imagen, que es la que nosotros vamos a producir, y que contenga información somera acerca del lugar. Por ejemplo, si es un lugar que pertenecía a alguno de los barrios, alguna de las 4 demarcaciones de la capital mexica, si es un lugar donde hay, en el caso de este sitio en La Merced, este sitio arqueológico histórico, si se trata de un espacio intermedio de comercio, donde están produciendo, donde están maquilando, donde hay un intercambio intensivo comercial con otras partes de la cuenca. Y en tercer lugar, ¿qué representa el lugar actualmente? ¿Qué hay en este lugar, ¿no? ¿Es vivienda? ¿Hay habitantes? ¿Hay migrantes de Oaxaca? ¿Hay migrantes de Guerrero? ¿Hay comerciantes? O también, si somos únicamente los que venimos a hacer nuestras compras, si una parte mayor de la población son quienes venimos a hacer las compras, quienes vamos por ahí, por ejemplo, a tomar un café, quienes estamos tomando algún taller en algún centro cultural. Es decir, de forma muy general, como lo menciono, es el antes y el después, donde la parte del medio, es decir, nos va a dar una imagen que medie entre estas dos, del antes y el después, nos va a generar un significado o una forma de que está cambiando, que ha cambiado, que hay una transformación. Entonces, estas 3 imágenes pueden constituir parte fundamental de la guía, con un mapa que puede ser interactivo, la guía donde yo visualice estos lugares, que van a estar, digamos, más que estratificados, clasificados, no son de la misma temporalidad. La mayoría de los sitios, por ejemplo, hay un sitio que se excavó y que da cuenta de lo que era el Hospital de Indios. Hay temporalidades que básicamente tienen que ver en lo que le llaman la época de contacto. Hay sitios que tienen una temporalidad 200, 300 años antes de la llegada de los españoles. Entonces la idea es organizarlos en esta guía por su temporalidad, digamos, por el tipo de contexto, si es un contexto ritual, si es un contexto ceremonial, político-administrativo, o se trata también de un lugar
habitacional, ¿no? Es decir, de un contexto barrial habitacional, ¿no? Temporal, el uso del espacio, que puede ser el tipo de contexto, y también como la parte geográfica, es decir, en la guía información muy somera de qué tiene que ver o cuál es la relación, por ejemplo, de este contexto chinampero que se excava y se salvaguarda. Estamos hablando a menos de 2 kilómetros de distancia, donde está el principal centro ceremonial político de Tenochtitlan. Estamos hablando que a 2 kilómetros, menos de 2 kilómetros al sur, hay un contexto totalmente que tiene que ver con otra forma de ver las cosas, ¿no? Que es un contexto chinampero. Es decir, ¿cuál es la relación? ¿Qué hay? ¿Qué me puede decir en la guía de que mientras están en un momento dado organizando, están toda esta parte histórica de la gobernanza ceremonial, por otra parte, en un mismo espacio también hay un contexto distinto, que es el intercambio, que es la construcción, la ocupación literalmente del lago a través de chinampas, ¿no? Ese es un ejemplo. En este caso, ¿cuál es la relación espacial o la relación geográfica de un lugar que puede ser disímbolo, como es el Templo Mayor, por ejemplo, con el contexto habitacional o barrial, que ahora ha sido tapado, que está, por ejemplo, en lo que hoy es Tepito, la colonia Morelos, ¿no? En tercer lugar, otro tipo de soporte que nosotros consideramos serían también senderos, ¿no? Más que no le llamamos visitas guiadas, sino senderos, ¿no? Senderos urbanos, senderos histórico-arqueológicos o senderos visuales, de tal forma que yo pueda tener, con base en el mapa, que puede ser con diferentes soportes o dispositivos, yo pueda localizar los lugares, pueda caminar, ¿no? Es decir, esto también es muy importante. Generalmente, cuando nosotros vamos al Templo Mayor, como visitante, como especialista, como historiador del arte, como arqueólogo, o simple y sencillamente como un padre o madre de familia que viene con tus niños a conocer, a visitar el museo, lo que generalmente nosotros hacemos es ir al lugar, es ir al centro. Acaso vemos algunas referencias, por ejemplo, la otra parte de la ciudad que es Tlatelolco, nos asomamos o tenemos la inquietud, la ventana arqueológica que es parte del norte del Gran Basamento. Sin embargo, la idea aquí, tanto del mapa como la guía, es saber, hablando de transformaciones, saber si yo voy caminando, por ejemplo, en un contexto muy corto entre el Templo Mayor y el Gran Basamento, pues, obviamente conecto y sé que se trata del mismo contexto ceremonial, de quizá muy posiblemente de otra etapa constructiva, pero estamos hablando del Templo Mayor. Si yo me desplazo un poco a lo que sería el noreste, voy a ver un contexto habitacional, ¿no? Posiblemente de la nobleza mexica. Si voy un poco más al norte, a la colonia Morelos, a lo que hoy es la colonia Morelos, voy a ver que a lo mejor es un contexto que no es habitacional, pero que no pertenece o pertenecía a la nobleza, ¿no? Entonces, en este sentido, el sendero, el que yo pueda caminar de forma relativamente guiada o que algo me facilite esta caminata, este sendero, nos parece que va a generar otro sentido del espacio, ¿no? Y otro sentido del espacio, puedo yo referirme como especialista a una sintaxis espacial, ¿no? Con la relación de un contexto ceremonial con un contexto habitacional. No me refiero a este sentido del espacio, me refiero a cómo tú en tu forma de habitar la ciudad, el centro histórico, cómo tú caminas, cómo tú te desplazas, por ejemplo, hoy de un lugar de carácter político, el Zócalo, por ejemplo, cómo tú te desplazas a uno que sería de donde venden los muebles, es decir, qué hay en qué me pertenece a mí, cómo yo soy parte o no de este lugar, cómo estos lugares van transformándose, algunos posiblemente como se plantea en un boletín del INAH respecto al temazcal,
pueden tener raigambres incluso prehispánicas y algunos no, es decir, algunos han cambiado totalmente, ¿no? Es decir, en la colonia Morelos actualmente, que es mayormente comercial, mayormente de intercambio comercial, de todo tipo de intercambio comercial, en un momento dado pudo haber sido habitacional y no necesariamente comercial, ¿no? Entonces un sendero también nos permitiría, guiado o más bien facilitado, sendero urbano nos permitiría observar de diferente forma nuestro centro histórico, ¿no? En el caso, para cerrar esta exposición respecto a este proyecto, en el caso, por ejemplo, de los sitios históricos, también es relevante saber, en el caso donde se presenten sitios, por ejemplo, aquí tenemos como el 10ª imagen que yo presento, es un contexto básicamente donde se excavan basamentos coloniales, estructuras constructivas coloniales, pero se hallan algunos contextos funerarios de carácter arqueológico, es decir, prehispánicos. En este caso, es lo que estamos haciendo, podríamos complementar el contexto o una imagen de esa memoria arqueológica, de esta memoria colonial, virreinal y actual, ¿no? En este caso sí es bien importante mencionar, cuando yo me refiero, cuando nos referimos al contexto de México Tenochtitlan, de ninguna forma nosotros estamos partiendo de un esencialismo, no, estamos partiendo de que en la historia de producción, de destrucción y de reconstrucción del centro histórico de transformación, el contexto de Tenochtitlan es fundamental, ¿no? Es fundamental para que nosotros sepamos entonces cuál ha sido el devenir, ¿no? Qué sitios tienen una relevancia, qué sitios se conectan, tienen una raigambre, qué sitios son general o particularmente nuevos, que tienen otro tipo de uso o contextos, ¿no? Entonces, en este sentido, esta guía basada o que puede complementarse con un mapa interactivo, también nos puede dar la referencia para hacer los senderos, ¿no? El objeto final, entonces, inmediato es, digamos, puede ser un folleto, puede ser una guía siempre impresa o puede ser digital. Principalmente nosotros planteamos si es de acceso público y que pueda ser apropiada, pensamos que es más importante imprimirla. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos planteando es, de inmediato, la guía, una guía visual, que ahí puedan plantearse un recorrido, que serían los senderos. Y para finalizar, me gustaría mencionar que el fin último, que no lo podemos expresar en un tiempo inmediato, podría ser resignificar, o más que resignificar, crear nuevos significados, ¿no? Cuando planteamos esto en los objetivos, en el primer objetivo de, digamos, como colaborar, coadyuvar o fomentar un uso social, por supuesto no nos estamos refiriendo a un proceso inmediato, ¿no? Con una guía que nos facilite conocer y entonces en un tiempo distinto dar cuenta de cómo podemos ir generando diferentes formas de socializar, diferentes formas de uso social de esa memoria visual arqueológica.